De momento se dio cuenta de lo que significa esto. Del trabajo, del camino, de los momentos que indicaban no. Y este momento que indica sí. O sea, que ella batalló no contra 29, contra 30 mujeres. El camino a WrestleMania 39 se ha iniciado oficialmente y dos superestrellas tienen asegurado ya un lugar en la vitrina de los inmortales WrestleMania. Hola a todos, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y es un gusto saludarles. Ayer tuvimos una noche de candanga con burrundanga llena de adrenalina, grandes regresos y muchas sorpresas. ¿Quieren saber qué pasó? Aquí les va el mejor resumen de Royal Rumble 2023. ¡Cabalga! El campeón intercontinental Gunther entró al ring con el número 1 seguido por Sheamus. Estos dos tienen historia, pero antes de que pudieran hacer nada entraron el Miz con el número 3, Kofi Kingston con el 4 y Johnny Gargano con el 5. Sheamus castigó al asombroso y con una patada lo sacó del ring. Xavier Woods llegó en el número 6, Gunther y Carrion se vieron las caras y Cross castigó con un suplex a Ito al general del ring. Drew McIntyre en el puesto 9 arrasó con todos. Nuestro caballo Santos Escobar entró en el número 10, Johnny Gargano intentó eliminarlo, pero Escobar se aferró a las cuerdas, castigándolo con un conductor fantasma desde el esquinero. Con el número 12 entró Brock Lesnar y con él llegó Suplex City. ¡Ay, mamá! La bestia eliminó a Santos, a Dawkins y a Gable. Y tuvimos un momento de tensión cuando Gunther y Lesnar estuvieron frente a frente. Pero vendría Bobby Lashley con el número 13 que llegó por venganza contra Lesnar, eliminándolo con un lazo. El público estalló de la emoción. Corbin llegó con el 14 y Lesnar, enojado por su eliminación, lo recibió con un F5 antes de que entrara al ring. Seth freaking Rollins prendió al público con el número 15. Entró Otis en el puesto 16 y con el 17, ¡Buyaka! Rey Mysterio fue anunciado. Pero el maestro de la 619 nunca apareció. En el puesto 18 entró Dominic con la máscara de su padre. ¿Qué le hizo a Rey? Entre Sheamus y McIntyre eliminaron a Otis. Llegó en el puesto 20 Finn Balor. En el puesto 21 llegó el 2 veces miembro del Salón de la Fama, Booker T. Damian Priest entró con el 22 y con esto The Judgment Day se apoderó del ring. Nunca olvidaré ese año en el 2020 cuando regresa para sorpresa de todos y se quiso caer todo el universo de WWE. Lanza para Damian Priest. Ay, ay, cuidado, Finn. Lanza para Finn Balor. Y mira por ahí va Dominic, cuidado. Dominic era uno de los originales de este berenjenal, ¿te acuerdas? Vamos, 619, no lanza también. Edge eliminó a Damien y a Finn Balor y fue luego por Dominic, pero llegaron desde afuera los del juicio final y eliminaron a la superestrella categoría R. Cuando entraba Austin Theory, Edge salió a atacar a Balor y a Priest. Salió entonces Rhea a reforzarlos, pero Beth Phoenix la puso en su lugar. Llegó el 29, Logan Paul. Y parece que el muchacho no es monedita de oro, pues todos los presentes se unieron contra él. El más esperado por todos, la pesadilla americana, el gran Cody Rhodes, haciendo entrada. Dominic atrapó a la pesadilla americana con los 3 amigos que quedaron en 2 porque Cody los revirtió con un cruce de caminos y lo mandó a pastar fuera del ring. Y Ricochet y Paul nos regalaron un momento épico de Royal Rumble. Pues Sí, vamos, sí, se sí. están midiendo y parece que van. ¡Oh, qué belleza! Logan Paul llegó de la nada a eliminar a Rollins, amigos. Rhodes atrapó a Logan con una Crossroad para eliminarlo. Y quedaron en el ring el número 1 y el número 30 del Rumble. Gunther con una super dormilona a Rhodes. La pesadilla americana se impuso con un cruce de camino sobre Gunther para después eliminarlo. La pesadilla americana a WrestleMania, señoras y señores. LA Knight llegó listo para el combate de Oscuridad Mountain Dew con Bray Wyatt. Knight atacó primero, pero Wyatt dominó la primera parte del combate. Bray preparaba un castigo horrible sobre la mesa de comentarios, pero LA Knight revirtió el ataque y destruyó la mesa con el cuerpo de Wyatt. Knight trajo al ring un palo de kendo para lastimar a Wyatt, pero Bray con una hermana Abigail terminó con él y se llevó el combate. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Qué hiciste, LA Knight? Por ti y por el resto de las superestrellas de esta compañía. ¿Qué hiciste? Dijo que iba a demostrar cuán cruel puede ser y es exactamente lo que está haciendo. Y mira, no. Ay, no, es que esto es de susto. No, esto no me gusta para nada. No. Ay. Es el tío Howdy. Tío Howdy, eso está como muy alto para mi gusto. ¡Se las ha, Dios mío! ¡Voló!
¡El infierno lo ha llevado! Por el campeonato femenino de Raw, Bianca Belair se enfrentó a Alexa Bliss. La más de WWE dominó desde el inicio, pero Bliss consiguió revertir el ataque rápidamente. Alexa dominaba el encuentro y con una llave al cuello intentaba que la campeona se rindiera. Bianca luchaba con todas sus fuerzas para librarse y la castigó con un suplex precioso. Belair se fue arriba en el combate. Hasta ahora el combate ha sido bastante controlado. Y eso es lo que justamente quiere Bianca para poder dominar. ¡Oh! Mira la secuencia. La secuencia de Alexa. Remata con la rodilla y la bloquea esta vez. La pone a punto de caramelo y la va a elevar. La va a elevar. ¿Qué va? Dice que no. Se escapa. Alexa es escurridiza y super DDT explosiva en el centro del ring para la victoria. Se va 1 y 2 y 3. Alexa recuperó el dominio del combate. Intentó una hermana Abigail, pero con un beso de la muerte, Bianca Belair retuvo el campeonato femenino de Raw. Tras el combate, volvieron los mensajes espeluznantes para una derrotada Alexa Bliss. Te sientes en control. Con el puesto número 1 y 2 llegaron dos ex campeonas a verse las caras, Rhea Ripley y Liv Morgan respectivamente. Dana Brooke entró al ring con el número 3 y Emma con el puesto 4. Shayna entró en el quinto lugar atacando directo a las extremidades de Rhea. Bayley hizo su aparición en el puesto 6. B-Fab entró con todo el flow del número 7, pero luego Rhea Ripley la eliminó inmediatamente. La campeona de NXT, Roxanne, llegó con el número 8 y arrasó con todas. Luego se unió a Liv, Dana y Emma para intentar eliminar a Bayley, pero Dakota Kai con el número 9 llegó al rescate de su buena amiga, aunque la ventaja duró poco, así que llegó el tercer elemento, Io Sky en el número 10 y juntas eliminaron a Dana, Brooke y Emma. Llegó entonces Natty con el número 11. Natalie intentó eliminar a Shayna, pero Damage Control las eliminó a ambas. Con el puesto 13 entró Zoe Stark y en el 14 Xia Li se hizo presente. Becky Lynch, el hombre, en el lugar número 15 hizo presencia con la mirada puesta en Damage Control y entonces... Y algo me dice que algo muy malo está a punto de suceder para todas las que están en el ring. Piper Niven llegó en el puesto 18 como una fuerza destructiva castigando con una urinaria espantosa a Xia Li. Con el número 19, Tamina. La recién llegada y Piper se adueñaron del ring para enfrentarse en mano a mano. Chelsea Green entró bien contenta en el puesto 20 para ser eliminada de inmediato por Rhea Ripley. Becky eliminó a Dakota Kai e Io Sky, pero Bayley la lanzó fuera vengando a sus buenas amigas para luego ser eliminada por Liv Morgan. Zelina Vega llegó con el número 21 y se enfrascó en una batalla contra Xia Li y terminó eliminándola. Nuestra querida latina Raquel Rodríguez entró en el puesto 22 repartiendo golpes a diestra y siniestra. Michelle McCool, quien estaba sentadita en la primera fila disfrutando el show con sus hijas, entró al Rumble en el puesto 25 y eliminó a Tamina. Indy Hartwell llegó con el puesto 26 y Sonya Deville con el 27 eliminando a Zoe Stark. Lacey eliminó a Zelina Vega con un candado cobra. Shotzi entró en el lugar 28 y en el puesto 30. Para sorpresa de todas, Nia Jax entró a la batalla real. Tú querías postre. Toma tu flan de coco. Riptide. Riptide. Aguas revueltas para la inmensa, talentosísima, impredecible Nia Jax. El poder de esta mujer es se van a unir esta vez. Se van todas en su contra. Se repite la historia. Para sacar a Nia Jax de aquí. Es que se repite la historia contra Nia Jax. Asuka lanzó el rocío verde sobre Rhea, pero Liv sufrió con el castigo. Rhea eliminó a Asuka y Liv, cegada, atacó a Rhea, pero esta lanzó fuera del ring a Morgan para convertirse en ganadora. Rhea Ripley ganó su boleto directo de oro a WrestleMania 39. El campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, llegó acompañado por Paul Heyman y Sami Zayn para defender el campeonato ante Kevin Owens. Roman dominaba el combate con llaves y bloqueos. KO consiguió la ventaja y castigó a Roman con una bala de cañón en el esquinero. Ataque en las cuerdas para Owens, puños y patadas al pecho, pero KO sacó al jefe tribal del ring con un lazo y lo castigó con planchas tapito fuera y dentro del ring. Lanza, rodillazo a Roman. Owens preparaba el stunner. Roman lo evadió, pero el árbitro quedó noqueado en el proceso. Roman le pidió una silla a Sami Zayn. ¿Pero qué lo piensas tanto? Mira, no lo entiende. No, está nervioso. Él no sabe porque le dijeron que no hiciera nada. Él no sabe qué hacer. Está nervioso. ¡Lo paralizó! ¡Dios mío, lo paralizó! ¡Ay, por la victoria! Que no hay árbitro. ¡1 y 2! ¿Y qué? ¡Ay!
Y la duda de Sami Zayn casi le cuesta el título a Roman Reigns ahora mismo. Mira. Derechazo del superhombre y lanza en el aire. Conteo y Kevin escapa justo a tiempo. Caos se arrastraba en ringside junto a Sami Zayn. Llegó Roman y con una lanza atravesó la barrera con el cuerpo de Kevin Owens. Castigo a Kevin Owens en las escaleras metálicas. Lanza, conteo de 3 y Roman Reigns retiene el campeonato indiscutido universal de WWE. El linaje salió al ring a reconocer a su jefe tribal y cuando estaban por condecorar a Sami, Roman les dio una instrucción diferente: acabar con el problema llamado Kevin Owens de una vez y para siempre. El ataque, amigos, el ataque fue despiadado, pero cuando llegó el momento de Sami, Sami. ¡Sami! ¿Qué hiciste, Sami? el linaje se lanzó contra Zayn. Todos menos Jay, que se rehusó a ser parte de eso y abandonó el ring. ¡Ay, Mayuya! ¿Será que este es el inicio del fin? Y estos fueron los resultados de Royal Rumble 2023. No olviden dejarnos sus comentarios y contarnos cuál fue su momento favorito de Rumble. ¿Querían postre? Cojan su flan de coco. WrestleMania, ahí te vamos. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y nos vemos en la próxima cabalga.